Tan delicado como audaz, el Taj Mahal es el monumento más conocido de la India y uno de los edificios más famosos del mundo. Fue construido para expresar el amor del emperador Shah Jahan por su emperatriz. Aunque Shah Jahan levantó este monumento al amor, también fue un gran caudillo. Descendía del terrible guerrero mogol Genghis Khan. Su imperio y su riqueza se fundaron en la esclavitud y las masacres. Hoy, recorriendo la India, nuestros investigadores descubrirán las poderosas fortalezas y los lujosos palacios que prepararon el terreno para la construcción del Taj Mahal. Podríamos decir que es un testimonio extraordinario del amor de Shah Jahan por su esposa Mumtaz. Construyó para ella, literalmente, un jardín de piedra en las calurosas llanuras indostánicas. El monumento de Shah Jahan a su emperatriz continúa rodeado de mitos. El que más perdura es la leyenda del Taj Negro. Lo cierto es que Shah Jahan proyectó la construcción de un Taj negro en la orilla opuesta del río Yamuna. Tendré que cruzarlo a ver qué encuentro. Casi 5 siglos después, utilizando las investigaciones más modernas, reconstruiremos una red de extraordinarios edificios y jardines, mucho más fabulosos de los que perviven hoy. Un mundo que Shah Jahan perdió en vida, pero que aún conserva su poder de fascinación. Este es el mundo perdido del Taj Mahal. Mundos perdidos, el Taj Mahal. India, 1631. El emperador mogol Shah Jahan se consume afligido por la muerte de su esposa, Mumtaz Mahal. Su único consuelo es el mundo de la arquitectura y una obsesión con la perfección que conservará el resto de su vida. En una apartada orilla del sereno río Yamuna, establece los cimientos de un magnífico mausoleo, el Taj Mahal. Durante los 3 siglos precedentes, su pueblo ha creado un imperio que domina la mayoría de la India. Aunque él es musulmán, sus súbditos indios son hindúes. Shah Jahan utiliza los inmensos recursos que tiene a su disposición para dar forma a su sueño. Los artesanos hindúes sobre los que gobierna son célebres por su habilidad para trabajar la piedra. Crearán algo único. El proyecto es de tal magnitud que crecerá una ciudad a su alrededor. Albergará a 20.000 trabajadores durante los 20 años de construcción. Hoy sus costes sobrepasarían los 127 millones de euros, pero el Taj Mahal solo tiene un objetivo: albergar el cuerpo de una reina difunta. Su característica más espectacular es su cúpula, cuya altura es igual a su anchura y profundidad, del tamaño de un bloque de apartamentos de 20 pisos, aproximadamente 35 metros. Es un símbolo de amor eterno, pero también es la evidencia de una ambición desenfrenada. El ego de un hombre. El carácter simbólico del monumento oculta el hecho de que muchas de las construcciones originales del Taj Mahal han desaparecido con el paso del tiempo. Nuestros investigadores están en la India a la búsqueda del mundo que dio origen al Taj Mahal. Es fácil entender por qué 20.000 personas visitan diariamente el Taj Mahal. Es decir, el efecto que causa cuando atraviesas la puerta es abrumador por su dimensión. La arqueóloga Christine Romy quiere saber más sobre las diversas tradiciones arquitectónicas que dieron origen a esta construcción. Hoy es la tumba más bella y mejor conservada del mundo. Es impresionante pensar que a efectos prácticos el Taj Mahal no es más que una lápida sepulcral. El Taj Mahal fue la culminación de un nuevo tipo de arquitectura e ingeniería que se desarrolló durante el reinado de Shah Jahan. El ingeniero Mike Schuller quiere descubrir más sobre la construcción del edificio, las herramientas y la tecnología empleadas, el papel que jugó la rica tradición india de la albañilería en piedra. Cuando lo ves en postales parece delicado y pequeño, pero aquí la simetría es hermosa, maravillosa.
Pero el sueño de Shah Jahan siempre fue algo más que un solo edificio. Aunque actualmente el complejo es más grande que 6 campos de fútbol, durante el periodo de Shah Jahan pudo haber sido aún mayor. Se piensa que el Taj Mahal está en el centro de un jardín, pero en realidad hay muchos edificios anejos en el complejo del Taj Mahal, y casi parece una fortificación. Acabamos de entrar por una enorme puerta que atraviesa el muro exterior de 9 metros de grosor. Totalmente increíble. Actualmente las imágenes del Taj Mahal siempre se toman desde el mismo punto de vista inconfundible. Pero los diversos edificios del interior de este complejo fortificado representan la asimilación de diferentes culturas. Este es el sello característico de la dinastía mogol. Durante siglos su simetría perfecta y su presencia luminosa han fascinado a todos los que lo han visto y han ocultado un enigmático hecho. Estos miles de turistas al día no se dan cuenta de que están mirando la parte trasera del Taj Mahal. La entrada real está al norte, en la orilla del río. En el periodo mogol, el río era la principal vía de comunicación que unía todos los edificios de la realeza. Y ahora la mayoría de los visitantes no ven el Taj Mahal como quería el emperador. Shah Jahan y sus invitados habrían entrado al monumento a través de una terraza en el embarcadero que se llevó hace mucho la corriente del río. Venían en barcos. Esta era la autopista de esa época. Gracias al doctor Imran Daljalan, jefe del proyecto de conservación del Taj Mahal, Mike descubre la manera en que se debía ver el complejo. Esta es la fachada principal del edificio. Por esa razón fue decorada con esas incrustaciones y madera de balsa. Una ornamentación preciosa. Maravillosa. Estas incrustaciones en realidad estaban ocultas en tiempos de Shah Jahan. La decoración era solo para los ojos de la realeza. Este entorno era una parte esencial de su sueño, pero construir sobre la orilla de un río planteaba un gran problema a los arquitectos reales. Es difícil asentar cimientos sobre un suelo inestable y arenoso. En cuanto se excavan, vuelven a llenarse rápidamente. Los arquitectos pretendían ubicar aquí una construcción enorme y tuvieron que diseñar una estrategia excepcional para cimentarla. Los obreros excavaron fosos circulares o pozos hasta llegar a terreno sólido y lo rellenaron con piedra y escombros. ¿Qué profundidad alcanzan estos cimientos? Pues unos 5 o 6 metros desde la superficie. Los cimientos se hicieron muy profundos. Así que en realidad no es un pozo para sacar agua. Es una excavación en la tierra hecha de forma parecida a la de un pozo. Pero se rellenaba con piedra, mortero, mampostería y quizá algo de hierro para reforzarlo como elemento principal de los cimientos. Exacto. Actualmente el Taj Mahal no está intacto. El mármol ha perdido su brillo y por doquier hay huecos donde ha desaparecido la piedra. Estos son los efectos del daño producido por la polución y los millones de turistas que visitan la tumba cada año. Así que los esfuerzos de conservación para proteger el Taj Mahal también son monumentales. Para Mike es una oportunidad única ver las antiguas destrezas que permitieron la construcción. Es increíble, realmente hermoso. Estos obreros utilizan las mismas técnicas que emplearon los constructores de la tumba hace más de 350 años. Uno de los aspectos sorprendentes de las obras de restauración es que vivimos en la era de las herramientas eléctricas y las sierras de hoja de diamante. Y estos tipos usan sencillas herramientas manuales, martillo y cincel, y horas de trabajo para dar forma a la piedra y tallarla con delicados detalles. Lo primero es cortar los bloques de piedra arenisca que adornan el monumento. Cada uno mide 1,5 metros de largo y pesa media tonelada. No se puede hacer esto en serie. Cada piedra es distinta, cada una es única. No se puede usar una sierra controlada por ordenador para cortar miles y miles de piedras. Cada una ha de hacerse para encajar exactamente en su sitio. El método tradicional no permite errores, ya que hay que elaborar cientos de bloques en cuestión de semanas. Deben tener mucho cuidado al colocar el cincel y determinar la fuerza con que golpean la piedra. Un golpe en falso y tendrán que tirarla y volver a empezar. ¿Aquí? Mike Schuller ha trabajado la piedra durante más de 20 años, pero no de esta manera.
¿Qué te parece? ¿Está bien? Está bien. ¿Vale? Me ha salido como esas. Pese a las apariencias, el Taj Mahal no se hizo con bloques de mármol. Está construido con simples ladrillos y revestido de mármol o arenisca roja. Una vez cortados, los bloques de arenisca se decoran con exquisitos relieves e incrustaciones de mármol. Muchos de estos artesanos proceden de familias que han trabajado en el Taj Mahal durante generaciones. Acabamos de venir del taller principal de piedra, donde hemos estado preparándola. Luego la traen aquí y se la entregan a los artesanos que reproducen este exquisito acabado floral decorativo. De hecho, este bloque de piedra se va a colocar en el interior del muro de la puerta principal para reemplazar al que se ha ido deteriorando a causa del clima. Parte del proceso de conservación es registrar in situ el modelo exacto que había sobre la piedra y reproducirlo aquí. Es muy delicado. Es una esmerada obra de arte. Pero las herramientas que usan son bastante toscas. Es la manera antigua de labrar este tipo de acabado en la superficie de la piedra. Son simples cinceles, quizá con punta de acero endurecido como única mejora moderna. La atención al detalle es asombrosa. Incluso las incrustaciones de mármol se hacen usando el método tradicional. Este es un trabajo muy intenso. No puede ser. Parece una sierra de arco. Y aquí están cortando piedra con una cuerda y un cable fino. Un trabajo muy minucioso. El mármol se corta con un simple proceso de abrasión ayudándose únicamente de arena, agua y un fino cordel. No se usa ningún diseño por ordenador. Cada pieza se hace laboriosamente a mano. Asombroso. Miren. Tiene un acabado perfecto. Incluso el mortero utilizado es una fórmula tradicional de 300 años de antigüedad. Ya lleva moliendo 10 minutos para deshacer todas las partículas y que quede muy fino. Tras un exhaustivo análisis de laboratorio se ha descubierto que el mortero utilizado en el Taj Mahal era una combinación exclusiva de harina, agua con azúcar, cal y polvo de mármol. También contiene zumo de frutas. Sí, es un poco pastoso, pero muy fino. No se encuentra ni un grumo. Es una mezcla muy fina, no se puede comprar, es muy especial y por lo que parece lleva siglos cumpliendo su función perfectamente. Es fabuloso ver cosas que se hacen a la antigua. Después de 350 años, el legado de Shah Jahan conserva su fuerza. Entonces, como ahora, los artesanos se esfuerzan por mantener el esplendor del monumento que construyó por amor. Pero hizo falta algo más que un hombre para crear esto. Shah Jahan y su Taj Mahal son los descendientes de otros soberanos, de otros edificios. 50 años antes de comenzar las obras del Taj Mahal, el abuelo de Shah Jahan, Akbar el Grande, había construido una enorme ciudadela de arenisca roja. Ahora, entre espléndidos palacios y fortificaciones inexpugnables, nuestros investigadores buscarán el ADN del Taj Mahal. Nuestros investigadores están en la India intentando reconstruir el mundo que dio origen al Taj Mahal. Célebre por su esplendor arquitectónico y por la espectacular historia de amor que inspiró su construcción, el Taj Mahal fue edificado por el emperador mogol Shah Jahan como tumba para su amada esposa, Mumtaz Mahal. Pero el Taj Mahal fue el producto de algo más que la aflicción de un hombre. Nació de la unión de dos culturas opuestas, la hindú y la musulmana. Y su mezcla de estilos comenzó con el abuelo de Shah Jahan, Akbar el Grande. Él fue el constructor más prolífico del imperio mogol. Akbar llenó su reino de palacios y fortalezas diseñados para fascinar a su pueblo y proclamar la gloria de su reinado. La arqueóloga Christine Romy viaja a 30 kilómetros al sudoeste del Taj Mahal, a la mayor creación de Akbar, la ciudad de Fatehpur Sikri. La construcción de esta ciudadela fue visionaria y pionera.
tendría una influencia importantísima en la manera en que se construiría el Taj Mahal. La arenisca roja de Fatehpur Sikri se conserva casi intacta pese al paso del tiempo. Hoy, Fatehpur Sikri es una enorme ciudad fantasma, pero en su día fue tan grande como el Londres de Shakespeare, lo cual es bastante difícil de imaginar, sobre todo cuando cae esta niebla fantasmal que realza su soledad. Siempre eclipsada por su vecino más famoso, el Taj Mahal, Fatehpur Sikri debe su notable conservación al hecho de que solo estuvo habitada durante un breve periodo. Construida entre 1569 y 1585, Fatehpur Sikri ha permanecido en el olvido durante 4 siglos y medio. Una cualidad impresionante de Fatehpur Sikri es que no hay una gran cantidad de restos de, podríamos decir, vida. Es un lugar de aspecto bastante limpio, no hay muchos escombros. No da la sensación de que aquí hubiera gente en ningún periodo. Tras solo 16 años, su escaso abastecimiento de agua se demostró incapaz de sostener a la población y fue abandonada. Si miras a los edificios de alrededor, ves que son gigantescos, enormes, y están vacíos. Christine habla con el arqueólogo local Makan La sobre la breve época en que la ciudad de Akbar fue el corazón del poderoso imperio mogol. Fatehpur Sikri fue el centro del comercio y los negocios. Mercaderes de todo el mundo acudían aquí a vender sus artículos, comerciando con oro, especias y seda fina. En el exterior de la ciudadela, protegida por enormes murallas, una ordenada sucesión de tiendas flanqueaba la gran avenida. Hay tiendas a todo lo largo. Bien. Tiendas independientes. Son algo pequeñas. Sí, bastante pequeñas, pero muchas estaban muy especializadas. ¿Y el comerciante estaba aquí, en la puerta? Sí, se sentaba delante. Los clientes estarían aquí mismo. Discutían los precios y hablaban de las mercancías que querían comprar. Los artículos más caros se vendían en una gran plaza enmarcada por una enorme puerta de arenisca. Esta plaza es de lo más elegante. Sí, estaba destinada a artículos muy exclusivos, mercancías de lujo. Ya, entonces si aquellas eran tiendas de todo a 100, en cierto sentido esta era la Madison Avenue de los mogoles. Se puede decir que sí. Es maravilloso imaginar cómo pudo haber sido este lugar en su máximo esplendor. Comerciantes diferentes de todos los rincones del imperio. Por Fatehpur Sikri pasaba una riqueza enorme que era parte de una lucrativa y extensa red comercial que llegaba hasta Europa y el Imperio Otomano. Los arquitectos de Akbar se inspiraron en los campamentos que constituían el hogar tradicional de su pueblo cuando era nómada. Estos pabellones exentos eran tiendas que sustituían la tela por la piedra. Y el gran sueño de Akbar dejaría una duradera impresión en Shah Jahan. También él utilizaría arenisca para sus fuertes y palacios. La India tiene una de las tradiciones más ricas del mundo en tallado de la piedra. Ya en el siglo X, los canteros indios habían creado grandes templos adornados con elaboradas representaciones de dioses, animales y exóticas doncellas. Akbar conocía muy bien la habilidad de los artesanos indios cuando estableció los cimientos de Fatehpur Sikri. Los obreros se transmitían sus conocimientos de generación en generación. Y hoy, la misma destreza que construyó la ciudad se usa para conservarla. Esto da a Mike Schuller la oportunidad de observar métodos de trabajo que han permanecido inalterables a lo largo de siglos. Lo que presencia es un nivel de exactitud que pocas técnicas modernas pueden igualar.
Estos no son simples peones, son artesanos muy bien formados con años de experiencia. Y son muy importantes. Un resbalón del cincel y se pierde toda la piedra. Hacen falta artesanos muy habilidosos, con años y años de experiencia, para desarrollar esta pericia, para labrar estos delicados relieves en la piedra. No hay otra manera. Es exquisito, maravilloso. Y no es solo una piedra, hay millones como esta. Los operarios de Akbar crearon aquí increíbles palacios de piedra decorados con exquisitas tallas y relieves. Uno de ellos, el palacio de Birbal, se construyó para las mujeres del harén del emperador. Tenía unas 5.000 mujeres en el harén y 200 esposas, muchas de las cuales ni siquiera lo conocieron en toda su vida. Así que eran un montón de hermosos pájaros que se aburrían en una preciosa jaula dorada. El harén de Akbar creció en tamaño proporcionalmente a su imperio. Con cada nueva conquista, los nobles vencidos le ofrecían a sus hijas más hermosas. Pero los asuntos de Estado le interesaban más que el placer. El Diwan-i-Khas, o sala de audiencias privada, no se parece a ningún otro edificio de la India. Su eje central es una extraordinaria columna tallada conocida como Pilar del Trono, que soporta una gran plataforma circular. 4 puentes con balaustradas se proyectan como radios hacia afuera. Es muy hermoso. Es un sitio maravilloso, ¿verdad? Piensa en una cosa. Aquí se sentaba el rey, en el centro, y los demás se sentaban alrededor. Sentado en su trono, Akbar debatía con los representantes de todos sus súbditos. Mediante estas consultas pretendía integrar las religiones de la India. El pilar simboliza esta ambición al incorporar motivos tomados del hinduismo y del islam. La mayor influencia de Fatehpur Sikri fue la inspiración que aportó. Era una visión arquitectónica y cultural de una India en la que las dos religiones se fundían armónicamente. Akbar se sirvió de las habilidades de los artesanos locales, aunque pertenecieran a tradiciones diferentes a la suya. Esta colaboración fue vital para la realización de su sueño. Fue una lección que su nieto Shah Jahan recordaría muy bien cuando se embarcó en la construcción del Taj Mahal. Nuestros investigadores continúan a la búsqueda de la inspiración del Taj Mahal entre los vestigios y monumentos de la India mogola. Reuniendo los indicios, se encuentran en la fortaleza más formidable jamás construida. Era un símbolo del poder mogol, pero Shah Jahan la transformaría en un palacio dedicado al placer sensual. Nuestros investigadores están en la India tratando de reconstruir el mundo que dio origen al Taj Mahal. Están en Agra, a 1,5 kilómetros del Taj. Aquí un gran monumento de arenisca, el Fuerte Rojo, domina un recodo del río Yamuna. Fue obra de Akbar, el mayor constructor del imperio de los mogoles. Desde 1526 a 1858, la dinastía mogol satisfizo su apetito de expansión territorial, extendiendo su gobierno por toda la India. Los mogoles también fueron hábiles constructores de fortificaciones defensivas. Y su legado pervive hasta hoy en los castillos y murallas que dominan el paisaje indio. El Fuerte Rojo de Agra es una de sus construcciones más formidables. Toma su nombre del muro de arenisca roja de 35 metros de altura que rodea el complejo. El fuerte fue el centro administrativo del Imperio Mogol durante más de 2 siglos. Dominando el paisaje, el fuerte debía recordar al pueblo ocupado quién estaba al mando. El ingeniero Mike Schuller ha estado examinando sus defensas. Son como una serie de barrancos muy escarpados imposibles de escalar. Tiene apariencia de ser de piedra maciza, pero en realidad su construcción es muy parecida a lo que vimos en el Taj Mahal, donde hay un revestimiento de piedra sobre un interior de ladrillo. No son menos robustos por ello, pero desde un punto de vista psicológico, había que estar loco para atacar un fuerte de piedra maciza.
La intención de Akbar era que no se pudiera abrir una brecha en las murallas. Las puertas se colocaron a intervalos regulares. Las altas torres y parapetos ofrecían protección adicional. Si conseguías atravesar las dos primeras puertas, te cortaba el camino una tercera, donde había un enorme patio totalmente rodeado de murallas y almenas. Te dispararían desde todos los sitios. He estado recorriendo el adarve y hay espilleras que cubren todos los ángulos posibles. Esta tercera y última puerta es una fuerza formidable a tener en cuenta. A principios del siglo XVII, Shah Jahan, el hombre que más tarde construiría el Taj Mahal, hereda el fuerte y comienza una transformación. Su reinado marcaría el largo verano del dominio mogol, una pacífica era de prosperidad y estabilidad. Su poder es absoluto, su imperio no conoce la guerra. Es una época de extravagante opulencia que ve cómo su gran gobernante se embarca en el mayor proyecto de construcción que jamás hubiera visto su pueblo. No contento con los edificios heredados de su abuelo, Shah Jahan renueva grandes zonas del Fuerte Rojo de Agra. Transforma una fortaleza defensiva en un palacio dedicado al placer. Decide dejar en él su impronta en mármol blanco. Es un anticipo de lo que hará en el Taj Mahal. Se retira la arenisca roja y se sustituye por mármol blanco decorado con motivos florales. A diferencia de los edificios de Akbar que revelan el placer por la diversidad, el estilo de Shah Jahan demuestra una fría confianza en un nuevo orden. En sus construcciones, las tradiciones hindú e islámica no están separadas, sino que se fusionan para crear algo totalmente único. La arqueóloga Christine Romy ha buscado las claves de la obsesión de Shah Jahan por el mármol blanco. Este es uno de los primeros ejemplos de la transformación del fuerte de Agra llevada a cabo por Shah Jahan. Y se puede ver que hay yeso blanco sobre la arenisca roja. Es una versión barata del mármol blanco. Lo que Christine ve es el matrimonio de dos culturas celebrado en la piedra. Al mirarlo, se ve un derroche absoluto de diseño hindú e islámico, como este elemento geométrico de aquí, rematado por este fantástico arco hindú. Algo que también resulta impresionante es la manera en que el momento del día afecta al aspecto de los edificios. No solo es la fantástica energía del diseño, también la propia arenisca tiene una textura preciosa. Y también el color de la piedra. Va de este suave rosa carne al bermejo profundo y vuelve al rosa al ponerse el sol. El edificio está cambiando constantemente. La idea de usar los elementos de la naturaleza para realzar el aspecto de los edificios sería llevada a su máxima expresión en el Taj Mahal. El fuerte de Agra siempre fue algo más que una fortaleza militar, y en el interior de sus muros, Shah Jahan se emborrachó del decadente modo de vida de la corte mogol. Era célebre por su gusto por las joyas y las ropas elegantes, y estaba rodeado por sastres y joyeros a su servicio. Tenía en su harén a cientos de concubinas y esclavas, y una docena de esposas. La culminación de esta opulencia sería el palacio de Musamman Burj, que construyó para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. A su muerte, su última morada sería el Taj Mahal, pero en vida estuvo aquí. La arqueóloga Christine Romy explora el palacio. Descubre que aquí fue donde Shah Jahan comenzó a experimentar con un estilo que alcanzaría su cenit con la finalización del Taj Mahal. Es una extraordinaria prueba del amor de Shah Jahan por su esposa Mumtaz. Pensándolo bien, le construyó literalmente un jardín de piedra en las calurosas llanuras indostánicas. Para crear la belleza, Shah Jahan integró conceptos de todo el imperio y de fuera de él. Incluso invitó a artesanos europeos a su corte para que enseñaran a sus obreros las técnicas de incrustación de piedras preciosas, por ejemplo, el método italiano pietra dura. Se usaron colorido coral, lapislázuli y otras piedras para representar diversas flores, con unos resultados fluyendo tan suavemente a lo largo de las paredes del palacio que parecen pinturas más que trabajo en piedra. Miren esto.
Esta incrustación extraordinaria con ágatas y cuarzos, toda clase de hermosas piedras preciosas y semipreciosas sobre toda la superficie de estos arcos y columnas. En la poesía mogol y en el Corán, las flores son descritas como surgidas de las fuentes del mismo paraíso. El bello diseño floral esculpido en el mármol blanco simboliza la recompensa prometida a los fieles musulmanes. Hoy desde este palacio puede observarse una de las vistas más hermosas del Taj Mahal. E irónicamente sería aquí donde Shah Jahan pasara sus últimos días como prisionero de su hijo. Y aquí yació en su lecho de muerte mirando su creación más fantástica. Las construcciones de Shah Jahan en el fuerte de Agra son 2 décadas anteriores al Taj Mahal. Pero nuestra investigación deja claro que muchos de los materiales y diseños que se encuentran aquí se repetirán más tarde en el Taj. La arenisca roja se retiró y se reemplazó por reluciente mármol blanco con exquisitas incrustaciones. Aquí se experimentó con lo que luego se usaría para crear uno de los edificios más impresionantes de la historia. Nuestros investigadores han trazado la evolución del Taj Mahal, descubriendo las ciudades perdidas y los fuertes que prepararon el camino para su construcción. Ahora vuelven al Taj Mahal, la obra maestra de la arquitectura mogola del emperador Shah Jahan y uno de los edificios más famosos del mundo. Aún hoy, la riqueza y el poder asociados con el imperio mogol siguen teniendo resonancias. En inglés usamos la palabra mogol para describir a los magnates de Hollywood, a los de la propiedad inmobiliaria. Y ese término proviene de la época de Shah Jahan. Se debe a la dinastía mogol, que creó un modelo de poder y riqueza impresionantes, y se aplica a quienes luchan por alcanzar el mismo nivel de riqueza y poder de la época de Shah Jahan. Nuestros investigadores quieren descubrir cómo era este increíble complejo en la época del emperador Shah Jahan. Es un desafío, ya que muchas de las construcciones originales han desaparecido debido al crecimiento urbanístico o han sido destruidas por elementos naturales como el río. También deberán descifrar el simbolismo islámico que guarda el monumento. Como todos los emperadores mogoles, Shah Jahan era musulmán y los detalles de la decoración están cargados de significado religioso. La arqueóloga Christine Romy comienza su investigación en la entrada principal. Aquí ven, en la puerta de entrada al Taj Mahal, la promesa de Alá, como la recoge el Corán, grabada alrededor de toda la puerta. Esta entrada representa la puerta que atravesó Mahoma para pasar a la vida eterna. Y estas palabras revelan la doble función del Taj Mahal como tumba y como representación de los jardines del paraíso. Para descubrir más, Christine se encuentra con la historiadora local, la doctora Priyalin Singh. Los jardines del paraíso generalmente estaban cargados de simbolismo, ya fuera por la vegetación o por el uso del agua. Por ejemplo, con respecto a la vegetación, debía haber muchas flores, porque las flores en la cultura islámica son símbolos del reino de Dios. Los mogoles eran un pueblo del desierto acostumbrado a cielos abrasadores y tierras áridas. Un lugar protegido del viento con abundancia de agua, un oasis, era el concepto del paraíso terrenal. El cuidado césped que hay ahora es muy diferente de los ricos conjuntos de plantas que adornaban originalmente el lugar. ¿Es así como debían ser estos jardines en tiempos de Shah Jahan? No, debían ser muy diferentes. Lo que vemos ahora es una interpretación colonial de un jardín mogol. Hay que recordar que cuando los mogoles llegaron a la India, encontraron un paisaje llano, seco e inhóspito. Y por ello los jardines que crearon debían ser exuberantes, con muchas flores y árboles frutales. Aquí creo que deberíamos remitirnos al concepto de paraíso. Ahora podemos hacernos una idea de cómo debía ser este jardín en la época de Shah Jahan. Debía parecer un oasis. El propio Taj Mahal habría parecido flotar sobre una bóveda de árboles frutales.
El ingeniero Mike Schuller quiere saber cómo fue posible construir estos exuberantes jardines del paraíso en las ardientes planicies indias. Aquí hay un canal. ¿Se recogía aquí el agua del río? Sí, el agua llegaba aquí y había un sistema de poleas, orificios para aguantar los postes y los tornos, y el agua se elevaba hasta ahí. Este sistema extraía agua del río por medio de cubos. Se elevaban 12 metros hasta un canal utilizando una polea movida por bueyes. Luego el agua fluía hacia un depósito, desde donde volvía a subirse a otro mayor. Mike está seguro de que ha encontrado indicios del lugar donde debía encontrarse el depósito grande. Por el aspecto de estos muros, muy grandes y robustos, debían soportar cargas muy grandes. Sí, sin duda alguna, creo que esto de arriba era un depósito. Este sistema de irrigación podía transportar miles de litros de agua al día. Durante muchos años alimentó un bello jardín bajo el abrasador sol indio. Son muchos problemas. Hay dos sistemas de elevación. Hay que subir mucha agua a una altura muy grande. ¿Para qué se necesitaba tanta altura? Se necesitaba la altura porque había que abastecer todas las canalizaciones dentro del jardín principal. Así que en lugar de bombas, dejamos que la gravedad trabaje por nosotros, bajando por las conducciones y saliendo por las fuentes. Eso es. El Taj Mahal es una imagen de tranquilidad con su cuidado césped y su elegante simetría. Pero unos metros más allá de esos muros nos encontramos un mundo distinto. Con su desvencijada mezcla de tiendas y hoteles para mochileros, este es el bullicioso barrio de Taj Gange. Lo que muchos visitantes no advierten es que estas estrechas callejuelas fueron en su día parte integral del complejo del Taj Mahal, el Caravasar. Christine Romy se encuentra con el arqueólogo John Fritz, que ha dedicado 10 años a trazar el plano de la disposición original del complejo del Taj Mahal. El Caravasar proporcionaba un alojamiento seguro a los mercaderes viajeros y sus artículos de lujo. Funcionaban como centros comerciales y de negocios. Lo que no entiendo es que si lo que hay es un enorme complejo funerario, ¿para qué hay un mercado de lujo al lado? Este mercado aportaba los ingresos necesarios para mantener el Taj Mahal. Entonces, básicamente dices que había un centro comercial junto al cementerio para financiar el mantenimiento del mismo. En el mundo islámico no es contradictorio. Es bastante razonable y hasta necesario tener lo comercial justo al lado de lo sagrado para que, en cierto modo, se apoyen lo uno en lo otro. Shah Jahan quería que el Taj Mahal se viera y quería impresionar a la gente. Al construir el monumento, creó algo más que un mausoleo. El complejo era una ciudad dentro de una ciudad. Incluso en el caos de estas calles se pueden encontrar indicios del Caravasar perdido de Shah Jahan. Puedes ver que tiene arcos dobles y un techo plano aquí. Entre callejas y callejones descubre las tiendas temporales que en el pasado rebosaban de actividad mercantil. Mira, vaya. Es sorprendente que este tipo de material siga conservándose en Agra actualmente. Así es. Estas personas han preservado el lugar impecablemente. Y también podemos ver aleros y soportes muy bien conservados de la época de Shah Jahan. Sí, esto es hermoso. Muy hermoso. Nuestros investigadores han descubierto que el Taj Mahal era un complejo muy extenso, lleno de simbolismo y mantenido por los comerciantes del Caravasar. Ahora buscan algo mucho más escurridizo. Al ser uno de los edificios más famosos del mundo, el Taj Mahal sigue estando rodeado por el mito. El que más perdura es la leyenda del Taj Negro. Según la leyenda, Shah Jahan proyectó construir un segundo Taj, un Taj negro, en la orilla opuesta del río Yamuna, justamente enfrente del Taj Mahal. Así que tengo que cruzar el río a ver qué puedo encontrar. Mike Schuller se dirige al río para explorar la otra orilla. Quizá los restos del Taj negro están al otro lado del río, aún por descubrir.
Nuestros investigadores están en la India intentando recuperar el mundo perdido que dio origen a este edificio, el Taj Mahal. Durante 350 años ha reinado luminoso y espléndido como el monumento más admirado del mundo. Y con la fama del edificio también han crecido los mitos. Según la tradición que siguen vendiendo los guías turísticos, el emperador mogol Shah Jahan pretendía construir una segunda tumba de mármol negro frente al Taj en la otra orilla del río. Los guías turísticos afirman que el hijo de Shah Jahan destronó a su padre antes de que pudiera construirse la versión negra. Algunos incluso han afirmado que se han encontrado bloques de mármol negro, quizá los cimientos inacabados del legendario Taj Negro. Pero los miles de turistas que observan el otro lado del río desde los pabellones del Taj Mahal, lo que ven parece ser poco más que un terreno baldío. El investigador Mike Schuller se ha dirigido al río para ver qué pruebas pueden confirmar la leyenda del Taj Negro. El arqueólogo John Fritz se encuentra con Mike en la otra orilla. Lleva aquí 10 años excavando las ruinas. Al no haber encontrado ningún indicio concluyente, él cree que el Taj Negro no es más que una leyenda. He escuchado la fantástica leyenda de que Shah Jahan proyectó construir una imagen espectacular del Taj Mahal aquí con mármol negro. El Taj Negro. Estos parecen los cimientos, ¿verdad? Parecen los cimientos. Es una maravillosa historia romántica que surgió hará 200 o 300 años. Los rumores parecen no tener ninguna base real. No se ha encontrado ninguna piedra negra, ni un Taj negro. Así que, a falta de cualquier tipo de piedra negra, no tiene ningún sentido que se proyectara aquí un Taj negro. Es una maravillosa idea romántica inventada por la gente. Pero sus investigaciones han desvelado que Shah Jahan proyectó realmente una construcción en esta orilla del río. No era otro edificio sino el Mehtab Bagh, el jardín de la luz de la luna. Lo que realmente existió aquí fue una enorme fuente octogonal, un estanque enorme, del que salían 25 surtidores. Era un lugar para la corte y especialmente para Shah Jahan, que se instalaba en un pabellón que había en este estanque en el extremo norte. Shah Jahan también modeló este jardín según el concepto islámico del paraíso. Habría fuentes y fragantes flores para estimular los sentidos. Y siempre se esperaba que Shah Jahan entrara en el jardín desde el río con una flotilla real. Como el emperador venía de aquel lado al jardín del Mehtab Bagh, estos debían ser sus primeros pasos al bajar. Entonces estoy en los escalones de Shah Jahan, los peldaños reales. Exacto, y son muy bonitos además. El Mehtab Bagh era un jardín construido al efecto perfectamente alineado con los del Taj Mahal en la otra orilla. Un dato importante de este jardín y su experiencia es que está perfectamente alineado con el Taj Mahal y existe un eje de simetría que atraviesa el Taj, pasa por el estanque, llega a la fuente y hasta la puerta del norte. Estaba fijándome en que en esta esquina los pabellones están perfectamente alineados con el margen este del Taj Mahal. Sí, este recinto ajardinado tiene la misma anchura que el del Taj Mahal. Y 350 años después podemos recrear su posible aspecto. El Mehtab Bagh fue en todo momento una parte del plan original del complejo del Taj Mahal. Shah Jahan aprovechó todas las riquezas y los recursos de su imperio para crear su sueño y utilizó elementos naturales como el río y los cambios de luz. Bajo la luna, recreada aquí por ordenador, aparece un Taj negro en el agua. ¿Era esta la intención original de Shah Jahan? No es otro edificio sino la silueta del propio Taj Mahal, una imagen fantasmal a la luz de la luna. Detrás de la etérea belleza del Taj Mahal se encuentra el gobernante autoritario que proclama su grandeza al mundo. El complejo del Taj Mahal constaba del mausoleo, el jardín, el patio de entrada y también del barrio de Taj Gang. Y ahora vemos que el Mehtab Bagh también formaba parte del gran proyecto. Sí, es parte de la simetría del sitio. Es el contrapeso. Así es, y es un proyecto enorme. Mide más de 1 kilómetro de norte a sur. Fabuloso. Es una construcción increíble.
Y resulta evidente que la intención de Shah Jahan era intimidar al visitante. La gran escala, la imponente entrada, la larga aproximación al monumento, los 4 minaretes que enmarcan el espacio como el engaste de una joya y la exquisita decoración refuerzan esta idea. Pero también está la unidad estilística y la armonía del diseño, que para nuestros investigadores es el mayor logro de Shah Jahan. Este no solo es el producto del sueño de un hombre, sino de la unión de 2 culturas avanzadas. En el Taj Mahal, Shah Jahan mezcló la arquitectura mogol con la anterior y rica historia india. El imperio de Shah Jahan decayó con el tiempo, pero el Taj Mahal perduró, resistiendo hasta hoy como un monumento de belleza sin parangón. Del mundo que dio origen al Taj Mahal. Es fácil entender por qué 20.000 personas visitan diariamente el Taj Mahal. Es decir, el efecto que causa cuando atraviesas la puerta es abrumador por su dimensión. La arqueóloga Christine Romy quiere saber más sobre las diversas tradiciones arquitectónicas que dieron origen a esta construcción. Hoy es la tumba más bella y mejor conservada del mundo. Es impresionante pensar que a efectos prácticos el Taj Mahal no es más que una lápida sepulcral. El Taj Mahal fue la culminación de un nuevo tipo de arquitectura e ingeniería que se desarrolló durante el reinado de Shah Jahan. El ingeniero Mike Schuller quiere descubrir más sobre la construcción del edificio, las herramientas y la tecnología empleadas, el papel que jugó la rica tradición india de la albañilería en piedra. Cuando lo ves en postales parece delicado y pequeño, pero aquí la simetría es hermosa, maravillosa. Pero el sueño de Shah Jahan siempre fue algo más que un solo edificio. Aunque actualmente el complejo es más grande que 6 campos de fútbol, durante el periodo de Shah Jahan pudo haber sido aún mayor. Se piensa que el Taj Mahal está en el centro de un jardín, pero en realidad hay muchos edificios anejos en el complejo del Taj Mahal, y casi parece una fortificación. Acabamos de entrar por una enorme puerta que atraviesa el muro exterior de 9 metros de grosor. Totalmente increíble. Actualmente las imágenes del Taj Mahal siempre se toman desde el mismo punto de vista inconfundible. Pero los diversos edificios del interior de este complejo fortificado representan la asimilación de diferentes culturas. Este es el sello característico de la dinastía mogol. Durante siglos su simetría perfecta y su presencia luminosa han fascinado a todos los que lo han visto y han ocultado un enigmático hecho. Estos miles de turistas al día no se dan cuenta de que están mirando la parte trasera del Taj Mahal. La entrada real está al norte, en la orilla del río. En el periodo mogol, el río era la principal vía de comunicación que unía todos los edificios de la realeza, y ahora la mayoría de los visitantes no ven el Taj Mahal como quería el emperador. Shah Jahan y sus invitados habrían entrado al monumento a través de una terraza en el embarcadero que se llevó hace mucho la corriente del río. Venían en barcos. Esta era la autopista de esa época. Gracias al doctor Imran Daljalan, jefe del proyecto de conservación del Taj Mahal, Mike descubre la manera en que se debía ver el complejo. Esta es la fachada principal del edificio. Por esa razón fue decorada con esas incrustaciones y madera de balsa. Una ornamentación preciosa. Maravillosa. Esta entrada representa la puerta que atravesó Mahoma para pasar a la vida eterna. Y estas palabras revelan la doble función del Taj Mahal como tumba y como representación de los jardines del paraíso. Para descubrir más, Christine se encuentra con la historiadora local, la doctora Priyalin Singh. Los jardines del paraíso generalmente estaban cargados de simbolismo, ya fuera por la vegetación o por el uso del agua. Por ejemplo, con respecto a la vegetación, debía haber muchas flores, porque las flores en la cultura islámica son símbolos del reino de Dios. Los mogoles eran un pueblo del desierto acostumbrado a cielos abrasadores y tierras áridas. Un lugar protegido del viento con abundancia de agua, un oasis, era el concepto del paraíso terrenal.
El cuidado césped que hay ahora es muy diferente de los ricos conjuntos de plantas que adornaban originalmente el lugar. ¿Es así como debían ser estos jardines en tiempos de Shah Jahan? No, debían ser muy diferentes. Lo que vemos ahora es una interpretación colonial de un jardín mogol. Hay que recordar que cuando los mogoles llegaron a la India, encontraron un paisaje llano, seco e inhóspito. Y por ello los jardines que crearon debían ser exuberantes, con muchas flores y árboles frutales. Aquí creo que deberíamos remitirnos al concepto de paraíso. Ahora podemos hacernos una idea de cómo debía ser este jardín en la época de Shah Jahan. Debía parecer un oasis. El propio Taj Mahal habría parecido flotar sobre una bóveda de árboles frutales. El ingeniero Mike Schuller quiere saber cómo fue posible construir estos exuberantes jardines del paraíso en las ardientes planicies indias. Aquí hay un canal. ¿Se recogía aquí el agua del río? Sí, el agua llegaba aquí y había un sistema de poleas, orificios para aguantar los postes y los tornos, y el agua se elevaba hasta ahí. Este sistema extraía agua del río por medio de cubos. Se elevaban 12 metros hasta un canal utilizando una polea movida por bueyes. Luego el agua fluía hacia un depósito, desde donde volvía a subirse a otro mayor. Mike está seguro de que ha encontrado indicios del lugar donde debía encontrarse el depósito grande. Por el aspecto de estos muros, muy grandes y robustos, debían soportar cargas muy grandes. Sí, sin duda alguna, creo que esto de arriba era un depósito. Este sistema de irrigación, ahora podemos hacernos una idea de cómo debía ser este jardín en la época de Shah Jahan. Debía parecer un oasis. El propio Taj Mahal habría parecido flotar sobre una bóveda de árboles frutales. El ingeniero Mike Schuller quiere saber cómo fue posible construir estos exuberantes jardines del paraíso en las ardientes planicies indias. Aquí hay un canal. ¿Se recogía aquí el agua del río? Sí, el agua llegaba aquí y había un sistema de poleas, orificios para aguantar los postes y los tornos, y el agua se elevaba hasta ahí. Este sistema extraía agua del río por medio de cubos. Se elevaban 12 metros hasta un canal utilizando una polea movida por bueyes. Luego el agua fluía hacia un depósito, desde donde volvía a subirse a otro mayor. Mike está seguro de que ha encontrado indicios del lugar donde debía encontrarse el depósito grande. Por el aspecto de estos muros, muy grandes y robustos, debían soportar cargas muy grandes. Sí, sin duda alguna, creo que esto de arriba era un depósito. Este sistema de irrigación podía transportar miles de litros de agua al día. Durante muchos años alimentó un bello jardín bajo el abrasador sol indio. Son muchos problemas. Hay dos sistemas de elevación. Hay que subir mucha agua a una altura muy grande. ¿Para qué se necesitaba tanta altura? Se necesitaba la altura porque había que abastecer todas las canalizaciones dentro del jardín principal. Así que en lugar de bombas, dejamos que la gravedad trabaje por nosotros, bajando por las conducciones y saliendo por las fuentes. Eso es. El Taj Mahal es una imagen de tranquilidad con su cuidado césped y su elegante simetría. Pero unos metros más allá de esos muros nos encontramos un mundo distinto. Con su desvencijada mezcla de tiendas y hoteles para mochileros, este es el bullicioso barrio de Taj Gange. Lo que muchos visitantes no advierten es que estas estrechas callejuelas fueron en su día parte integral del complejo del Taj Mahal, el Caravasar. Christine Romy se encuentra con el arqueólogo John Fritz, que ha dedicado 10 años a trazar el plano de la disposición original del complejo del Taj Mahal. El Caravasar proporcionaba un alojamiento seguro a los mercaderes viajeros y sus artículos de lujo. Funcionaban como centros comerciales y de negocios. Lo que no entiendo es que si lo que hay es un enorme complejo funerario, ¿para qué hay un mercado de lujo al lado? Este mercado aportaba los ingresos necesarios para mantener el Taj Mahal. Entonces, básicamente dices que había un centro comercial junto al cementerio para financiar el mantenimiento del mismo.
En el mundo islámico. Pero unos metros más allá de esos muros nos encontramos un mundo distinto. Con su desvencijada mezcla de tiendas y hoteles para mochileros, este es el bullicioso barrio de Taj Gange. Lo que muchos visitantes no advierten es que estas estrechas callejuelas fueron en su día parte integral del complejo del Taj Mahal, el Caravasar. Christine Romy se encuentra con el arqueólogo John Fritz, que ha dedicado 10 años a trazar el plano de la disposición original del complejo del Taj Mahal. El Caravasar proporcionaba un alojamiento seguro a los mercaderes viajeros y sus artículos de lujo. Funcionaban como centros comerciales y de negocios. Lo que no entiendo es que si lo que hay es un enorme complejo funerario, ¿para qué hay un mercado de lujo al lado? Este mercado aportaba los ingresos necesarios para mantener el Taj Mahal. Entonces, básicamente dices que había un centro comercial junto al cementerio para financiar el mantenimiento del mismo. En el mundo islámico no es contradictorio. Es bastante razonable y hasta necesario tener lo comercial justo al lado de lo sagrado para que, en cierto modo, se apoyen lo uno en lo otro. Shah Jahan quería que el Taj Mahal se viera y quería impresionar a la gente. Al construir el monumento, creó algo más que un mausoleo. El complejo era una ciudad dentro de una ciudad. Incluso en el caos de estas calles se pueden encontrar indicios del Caravasar perdido de Shah Jahan. Puedes ver que tiene arcos dobles y un techo plano aquí. Entre callejas y callejones descubre las tiendas temporales que en el pasado rebosaban de actividad mercantil. Mira, vaya. Es sorprendente que este tipo de material siga conservándose en Agra actualmente. Así es. Estas personas han preservado el lugar impecablemente. Y también podemos ver aleros y soportes muy bien conservados de la época de Shah Jahan. Sí, esto es hermoso. Muy hermoso. Nuestros investigadores han descubierto que el Taj Mahal era un complejo muy extenso, lleno de simbolismo y mantenido por los comerciantes del Caravasar. Ahora buscan algo mucho más escurridizo. Al ser uno de los edificios más famosos del mundo, el Taj Mahal sigue estando rodeado por el mito. El que más perdura es la leyenda del Taj Negro. Según la leyenda, Shah Jahan proyectó construir un segundo Taj, un Taj negro, en la orilla opuesta del río Yamuna, justamente enfrente del acabado floral decorativo. De hecho, este bloque de piedra se va a colocar en el interior del muro de la puerta principal para reemplazar al que se ha ido deteriorando a causa del clima. Parte del proceso de conservación es registrar in situ el modelo exacto que había sobre la piedra y reproducirlo aquí. Es muy delicado. Es una esmerada obra de arte. Pero las herramientas que usan son bastante toscas. Es la manera antigua de labrar este tipo de acabado en la superficie de la piedra. Son simples cinceles, quizá con punta de acero endurecido como única mejora moderna. La atención al detalle es asombrosa. Incluso las incrustaciones de mármol se hacen usando el método tradicional. Este es un trabajo muy intenso. No puede ser. Parece una sierra de arco. Y aquí están cortando piedra con una cuerda y un cable fino. Un trabajo muy minucioso. El mármol se corta con un simple proceso de abrasión ayudándose únicamente de arena, agua y un fino cordel. No se usa ningún diseño por ordenador. Cada pieza se hace laboriosamente a mano. Asombroso. Miren. Tiene un acabado perfecto. Incluso el mortero utilizado es una fórmula tradicional de 300 años de antigüedad. Ya lleva moliendo 10 minutos para deshacer todas las partículas y que quede muy fino. Tras un exhaustivo análisis de laboratorio se ha descubierto que el mortero utilizado en el Taj Mahal era una combinación exclusiva de harina, agua con azúcar, cal y polvo de mármol. También contiene zumo de frutas.
Sí, es un poco pastoso, pero muy fino. No se encuentra ni un grumo. Es una mezcla muy fina, no se puede comprar, es muy especial y por lo que parece lleva siglos cumpliendo su función perfectamente. Es fabuloso ver cosas que se hacen a la antigua. Después de 350 años, el legado de Shah Jahan conserva su fuerza. Entonces, como ahora, los artesanos se esfuerzan por mantener el esplendor del monumento que construyó por amor. Pero hizo falta algo más que un hombre para crear esto. Shah Jahan y su Taj Mahal son los descendientes de otros soberanos, de otros edificios. 50 años antes de comenzar las obras del Taj Mahal, el abuelo de Shah Jahan, Akbar el Grande, había construido una enorme ciudadela de arenisca roja. Ahora, entre espléndidos palacios y fortificaciones inexpugnables, nuestros investigadores buscarán el ADN del Taj Mahal. De errores, ya que hay que elaborar cientos de bloques en cuestión de semanas. Deben tener mucho cuidado al colocar el cincel y determinar la fuerza con que golpean la piedra. Un golpe en falso y tendrán que tirarla y volver a empezar. ¿Aquí? Mike Schuller ha trabajado la piedra durante más de 20 años, pero no de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Está bien. ¿Vale? Me ha salido como esas. Pese a las apariencias, el Taj Mahal no se hizo con bloques de mármol. Está construido con simples ladrillos y revestido de mármol o arenisca roja. Una vez cortados, los bloques de arenisca se decoran con exquisitos relieves e incrustaciones de mármol. Muchos de estos artesanos proceden de familias que han trabajado en el Taj Mahal durante generaciones. Acabamos de venir del taller principal de piedra, donde hemos estado preparándola. Luego la traen aquí y se la entregan a los artesanos que reproducen este exquisito acabado floral decorativo. De hecho, este bloque de piedra se va a colocar en el interior del muro de la puerta principal para reemplazar al que se ha ido deteriorando a causa del clima. Parte del proceso de conservación es registrar in situ el modelo exacto que había sobre la piedra y reproducirlo aquí. Es muy delicado. Es una esmerada obra de arte. Pero las herramientas que usan son bastante toscas. Es la manera antigua de labrar este tipo de acabado en la superficie de la piedra. Son simples cinceles, quizá con punta de acero endurecido como única mejora moderna. La atención al detalle es asombrosa. Incluso las incrustaciones de mármol se hacen usando el método tradicional. Este es un trabajo muy intenso. No puede ser. Parece una sierra de arco. Y aquí están cortando piedra con una cuerda y un cable fino. Un trabajo muy minucioso. El mármol se corta con un simple proceso de abrasión ayudándose únicamente de arena, agua y un fino cordel. No se usa ningún diseño por ordenador. Cada pieza se hace laboriosamente a mano. Asombroso. Miren. Tiene un acabado perfecto. Incluso el mortero utilizado es una fórmula tradicional de 300 años de antigüedad. Ya lleva moliendo 10 minutos para deshacer todas las partículas y que quede muy fino. Tras un exhaustivo análisis de laboratorio se ha descubierto que el mortero... Los obreros se transmitían sus conocimientos de generación en generación. Y hoy, la misma destreza que construyó la ciudad se usa para conservarla. Esto da a Mike Schuller la oportunidad de observar métodos de trabajo que han permanecido inalterables a lo largo de siglos. Lo que presencia es un nivel de exactitud que pocas técnicas modernas pueden igualar.
Estos no son simples peones, son artesanos muy bien formados con años de experiencia. Y son muy importantes. Un resbalón del cincel y se pierde toda la piedra. Hacen falta artesanos muy habilidosos, con años y años de experiencia, para desarrollar esta pericia, para labrar estos delicados relieves en la piedra. No hay otra manera. Es exquisito, maravilloso. Y no es solo una piedra, hay millones como esta. Los operarios de Akbar crearon aquí increíbles palacios de piedra decorados con exquisitas tallas y relieves. Uno de ellos, el palacio de Birbal, se construyó para las mujeres del harén del emperador. Tenía unas 5.000 mujeres en el harén y 200 esposas, muchas de las cuales ni siquiera lo conocieron en toda su vida. Así que eran un montón de hermosos pájaros que se aburrían en una preciosa jaula dorada. El harén de Akbar creció en tamaño proporcionalmente a su imperio. Con cada nueva conquista, los nobles vencidos le ofrecían a sus hijas más hermosas. Pero los asuntos de Estado le interesaban más que el placer. El Diwan-i-Khas, o sala de audiencias privada, no se parece a ningún otro edificio de la India. Su eje central es una extraordinaria columna tallada conocida como Pilar del Trono, que soporta una gran plataforma circular. 4 puentes con balaustrada se proyectan como radios hacia afuera. Es muy hermoso. Es un sitio maravilloso, ¿verdad? Piensa en una cosa. Aquí se sentaba el rey, en el centro, y los demás se sentaban alrededor. Sentado en su trono, Akbar debatía con los representantes de todos sus súbditos. Mediante estas consultas pretendía integrar las religiones de la India. El pilar simboliza esta ambición al incorporar motivos tomados del hinduismo y del islam. La mayor influencia de Fatehpur Sikri fue la inspiración que aportó. Era una visión arquitectónica y cultural de una India en la que las dos religiones se fundían armónicamente. Akbar se sirvió de las habilidades de los del terreno para la construcción del Taj Mahal. Podríamos decir que es un testimonio extraordinario del amor de Shah Jahan por su esposa Mumtaz. Construyó para ella, literalmente, un jardín de piedra en las calurosas llanuras indostánicas. El monumento de Shah Jahan a su emperatriz continúa rodeado de mitos. El que más perdura es la leyenda del Taj Negro. Lo cierto es que Shah Jahan proyectó la construcción de un Taj negro en la orilla opuesta del río Yamuna. Tendré que cruzarlo a ver qué encuentro. Casi 5 siglos después, utilizando las investigaciones más modernas, reconstruiremos una red de extraordinarios edificios y jardines, mucho más fabulosos de los que perviven hoy. Un mundo que Shah Jahan perdió en vida, pero que aún conserva su poder de fascinación. Este es el mundo perdido del Taj Mahal. Mundos perdidos, el Taj Mahal. India, 1631. El emperador mogol Shah Jahan se consume afligido por la muerte de su esposa, Mumtaz Mahal. Su único consuelo es el mundo de la arquitectura y una obsesión con la perfección que conservará el resto de su vida. En una apartada orilla del sereno río Yamuna, establece los cimientos de un magnífico mausoleo, el Taj Mahal. Durante los 3 siglos precedentes, su pueblo ha creado un imperio que domina la mayoría de la India. Aunque él es musulmán, sus súbditos indios son hindúes. Shah Jahan utiliza los inmensos recursos que tiene a su disposición para dar forma a su sueño. Los artesanos hindúes sobre los que gobierna son célebres por su habilidad para trabajar la piedra. Crearán algo único. El proyecto es de tal magnitud que crecerá una ciudad a su alrededor. Albergará a 20.000 trabajadores durante los 20 años de construcción. Hoy sus costes sobrepasarían los 127 millones de euros, pero el Taj Mahal solo tiene un objetivo: albergar el cuerpo de una reina difunta.
Su característica más espectacular es su cúpula, cuya altura es igual a su anchura y profundidad, del tamaño de un bloque de apartamentos de 20 pisos, aproximadamente 35 metros. Es un símbolo de amor eterno, pero también es la evidencia de una ambición desenfrenada. El ego de un hombre. El carácter simbólico. Y siempre se esperaba que Shah Jahan entrara en el jardín desde el río con una flotilla real. Como el emperador venía de aquel lado al jardín del Mehtab Bagh, estos debían ser sus primeros pasos al bajar. Entonces estoy en los escalones de Shah Jahan, los peldaños reales. Exacto, y son muy bonitos además. El Mehtab Bagh era un jardín construido al efecto perfectamente alineado con los del Taj Mahal en la otra orilla. Un dato importante de este jardín y su experiencia es que está perfectamente alineado con el Taj Mahal y existe un eje de simetría que atraviesa el Taj, pasa por el estanque, llega a la fuente y hasta la puerta del norte. Estaba fijándome en que en esta esquina los pabellones están perfectamente alineados con el margen este del Taj Mahal. Sí, este recinto ajardinado tiene la misma anchura que el del Taj Mahal. Y 350 años después podemos recrear su posible aspecto. El Mehtab Bagh fue en todo momento una parte del plan original del complejo del Taj Mahal. Shah Jahan aprovechó todas las riquezas y los recursos de su imperio para crear su sueño y utilizó elementos naturales como el río y los cambios de luz. Bajo la luna, recreada aquí por ordenador, aparece un Taj negro en el agua. ¿Era esta la intención original de Shah Jahan? No es otro edificio, sino la silueta del propio Taj Mahal, una imagen fantasmal a la luz de la luna. Detrás de la etérea belleza del Taj Mahal se encuentra el gobernante autoritario que proclama su grandeza al mundo. El complejo del Taj Mahal constaba del mausoleo, el jardín, el patio de entrada y también del barrio de Taj Gang. Y ahora vemos que el Mehtab Bagh también formaba parte del gran proyecto. Sí, es parte de la simetría del sitio. Es el contrapeso. Así es, y es un proyecto enorme. Mide más de 1 kilómetro de norte a sur. Fabuloso. Es una construcción increíble. Y resulta evidente que la intención de Shah Jahan era intimidar al visitante. La gran escala, la imponente entrada, la larga aproximación al monumento, los 4 minaretes que marcan el espacio como el engaste de una joya y la exquisita decoración refuerzan esta idea. Pero también está la unidad estilística y la armonía del diseño, que para nuestros investigadores es el mayor logro de Shah Jahan. Este no solo es el producto del sueño de un hombre, sino de la unión de 2 culturas avanzadas. En el Taj Mahal, Shah Jahan mezcló la arquitectura mogol con la anterior y rica historia india. El imperio de Shah Jahan decayó con el tiempo, pero el Taj Mahal perduró. 4 puentes con balaustradas se proyectan como radios hacia afuera. Es muy hermoso. Es un sitio maravilloso, ¿verdad? Piensa en una cosa. Aquí se sentaba el rey, en el centro, y los demás se sentaban alrededor. Sentado en su trono, Akbar debatía con los representantes de todos sus súbditos. Mediante estas consultas pretendía integrar las religiones de la India. El pilar simboliza esta ambición al incorporar motivos tomados del hinduismo y del islam. La mayor influencia de Fatehpur Sikri fue la inspiración que aportó. Era una visión arquitectónica y cultural de una India en la que las 2 religiones se fundían armónicamente. Akbar se sirvió de las habilidades de los artesanos locales, aunque pertenecieran a tradiciones diferentes a la suya. Esta colaboración fue vital para la realización de su sueño. Fue una lección que su nieto Shah Jahan recordaría muy bien cuando se embarcó en la construcción del Taj Mahal. Nuestros investigadores continúan a la búsqueda de la inspiración del Taj Mahal entre los vestigios y monumentos de la India mogola. Reuniendo los indicios, se encuentran en la fortaleza más formidable jamás construida. Era un símbolo del poder mogol,
pero Shah Jahan la transformaría en un palacio dedicado al placer sensual. Nuestros investigadores están en la India tratando de reconstruir el mundo que dio origen al Taj Mahal. Están en Agra, a 1,5 kilómetros del Taj. Aquí un gran monumento de arenisca, el Fuerte Rojo, domina un recodo del río Yamuna. Fue obra de Akbar, el mayor constructor del imperio de los mogoles. Desde 1526 a 1858, la dinastía mogol satisfizo su apetito de expansión territorial, extendiendo su gobierno por toda la India. Los mogoles también fueron hábiles constructores de fortificaciones defensivas. Y su legado pervive hasta hoy en los castillos y murallas que dominan el paisaje indio. El Fuerte Rojo de Agra es una de sus construcciones más formidables. Toma su nombre del muro de arenisca roja de 35 metros de altura que rodea el complejo. El fuerte fue el centro administrativo del Imperio Mogol durante más de 2 siglos. Dominando el paisaje, el fuerte debía recordar al pueblo ocupado quién estaba al mando. El ingeniero Mike Schuller ha estado examinando sus defensas. Son como una serie de barrancos muy